Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy, como casi todos los jueves, o muchos de estos jueves, desde que empezó la pandemia, estamos otra vez aquí con ustedes. Acuérdense que tomamos la decisión de que no íbamos a dejar de trabajar duro como servidores públicos que somos por este asunto de la pandemia y que íbamos a actuar con toda diligencia y seriedad como lo hemos venido haciendo. Esta noche tenemos un programa muy especial, muy especial, cosa que a mí me alegra mucho porque es una entrevista con Jimmy Mayer, una entrevista con Jimmy Mayer. Jimmy Mayer es uno de los industriales más exitosos de la vida del país. Él nació en Barranquilla, pero después vivió muchos años en Bogotá y entre sus éxitos empresariales muy centrados en el tema de la industria, él es por sobre todo un industrial, es creador del grupo Sanford, un grupo económico de la industria muy importante en la vida del país. Él es accionista de una decena de empresas que tiene ese grupo y fue de los primeros que, por ejemplo, en Colombia estuvo en el mundo del PVC, que tanto ha cambiado, por ejemplo, la manera de construir los edificios y las casas en Colombia. Pero además de su éxito empresarial, que es reconocido por todos quienes estamos informados sobre estos asuntos en Colombia, es Jimmy Mayer una persona preocupada por Colombia, una persona llena de preocupación y de amor por Colombia, interesado no solo en la propia suerte de sus negocios como es natural, sino interesado en lo que le pasa al país. Y desde hace meses lleva ya, y esto se ha expresado en un par de entrevistas, una en la revista Semana y otra en el periódico El Tiempo, lleva meses opinando, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas no están funcionando en el país como deberían funcionar en medio del gran potencial que él también le reconoce a Colombia y ha asumido una posición crítica frente a los tratados de libre comercio y sus impactos en Colombia, no porque él sea pues contrario, por supuesto que no lo es, a las relaciones económicas internacionales y a las actividades de intercambio de todo tipo en este país, sino porque pues en sus análisis le da que bueno, que las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Entonces, con esta breve introducción, los saludo, Jimmy, muy buenas noches y mil gracias por estar con nosotros en esta ocasión explicando a los colombianos sus puntos de vista. Senador, muchas gracias por tenerme aquí en su programa. Me siento muy halagado. Ojalá yo pueda contribuir en algo porque yo no tengo la verdad absoluta tampoco. Yo tengo unas ideas, unas opiniones basadas en 50 o más de 50 años de experiencia en la industria y luego ahora llevo 24 años viviendo en el exterior, donde también he aprendido mucho sobre el mundo que nos rodea y, a decir la verdad, cada día aprecio más a Colombia. Muy bien, Jimmy, por favor, ¿por qué nos cuenta un poquito de su vida como industrial? Yo Mira, sé que hay curiosidad, me ha preguntado algunas personas, bueno, ¿cómo es? ¿De dónde salió Jimmy Mayer? ¿Cómo empezó en todos estos esfuerzos? yo nací en Nueva York, pero a los 2 meses mis padres me trajeron a vivir a Barranquilla, donde viví hasta los 13 años, terminé en el colegio Parrish, donde aprendí inglés. Luego me enviaron a Israel porque soy judío y querían que yo me absorbiera un poco la cultura judía de Israel. Y luego de ahí fui a la Universidad de MIT, tengo un grado en física, pero nunca la verdad ejercí la física. Eh, Vine a trabajar con mi padre en Barranquilla, que tenía una pequeña fábrica de cajas de cartón. Y de ahí nació mi vocación de industrial, porque yo de niño andaba por la fábrica trabajando, aprendido a manejar máquinas, armarlas, desarmarlas y me fascinaba. Entonces, con un compañero de universidad, Edmundo Eskenazi, en paz descanse, y él era ingeniero civil y un día me dijo que en Bogotá no había realmente pisos, oferta de pisos distinta a baldosas de cemento. Yo recordé que en la universidad estaba en un dormitorio, tenían unos pisos de vinilo y después de un poco de averiguación, etcétera, con la ayuda del suegro de él, el señor Víctor Shayor, también en paz descanse, porque nosotros no teníamos el billete, olvídate. No, entonces armamos la fábrica que se llama Pavco
donde empezaron a pisos de asfalto y vinilo de Colombia. Empezamos a producir pisos. Fue un negocio bien, pero no espectacular. Muy pronto nos dedicamos a producir tubería de PVC. Ya había en Colombia un par de empresas en una forma muy incipientes y una forma, yo diría hoy mirándolas un poco primitivas. Nosotros decidimos hacerlo bien, adoptamos normas internacionales, empezamos a comprar los equipos para hacer los accesorios, que es la clave, porque hacer tubería es facilísimo, pero tienes el costo de hacer los accesorios, los moldes, las máquinas muy distinto. En pocas palabras, eso fue un éxito total. Nosotros, en un momento dado, tubería de PVC llegó a ser el 70% de todo el mercado de tubería en Colombia. No todo nuestro, pero de todo el mercado de tubería era de PVC. Luego de eso, decidimos comprar, porque el señor Shayo había empezado la fábrica de resina petroquímica colombiana. Nosotros vimos que necesitamos, en aquel entonces no te olvides que era el mercado cerrado, importaciones eran muy difíciles. Entonces decidimos asegurar nuestra materia prima, compramos el control y eventualmente compramos todo petroquímica colombiana. Y eso seguido derivando después de petroquímica, perdón, te cuento un incidente que es importante. Nosotros en el negocio de producir resina de PVC, no es un negocio que puedes incrementar linealmente. Esa empresa empezó con 16,000 toneladas, para que vayas viendo. Y cuando tú pones un par de reactores, aumentas en 20,000 o 30,000. Entonces, tu mercado, el mercado colombiano va creciendo lenta y linealmente, pero el mercado, tu producción crece por saltos. ¿Qué hacíamos? Salíamos a vender exportación, principalmente en México en aquel entonces. Te confieso que nuestra calidad era mediocre, no voy a decir nada distinto. Pero en un momento dado, a medida que el mercado colombiano iba creciendo, nos retirábamos del mercado de exportación y vuelve y juega. Hacíamos otro aumento de capacidad y vaya otra vez a México. Y un día dijimos, mira, eso no funciona. Vamos a ser exportadores. Nuestro mercado no es Colombia. Nuestro mercado es Colombia, México, Ecuador, Venezuela, Chile. Ese es nuestro mercado. Y cuando nos metimos en esa mentalidad, que el mercado era el mercado externo y el de Colombia, pasaron dos cosas. Mejoró dramáticamente nuestra calidad y nuestra eficiencia en producir. Nos volvimos de talla internacional. Cuando finalmente mis sucesores decidieron, yo me retiré en el año 96, mis sucesores decidieron vender a Petroquímica, producía 350,000 toneladas de las 16,000 con que arrancó. Luego fundamos la fábrica de Propilco para hacer 300,000 toneladas de polipropileno. La verdad, teníamos ambiciones mucho mayores, pero en el gobierno de Barco no logramos convencer al gobierno a que apoye las inversiones necesarias para convertir el petróleo en etileno y los productos. Eso estaba más allá de nuestras capacidades. Seguimos fundando fábricas, fundamos una que hacía películas calendradas, otra que hacía químicos, fundamos, bueno, en fin, acabamos como 15 o 20 empresas. Pero una lección que aprendimos de Petroquímica Colombiana era que para ser un jugador de verdad, no un juguete, uno tenía que ser exportador. Eso era lo que realmente te calificaba como un verdadero. Todas nuestras empresas, todas, sin excepción, se están dedicadas a exportar una buena parte de su producción. Y lo digo porque eso va a ir un poquito con lo que les voy a contar más adelante. Eso es mi trayectoria. Muy llamativa, muy llamativa, y eso pues me alegra oírlo porque, digamos, hace precisiones
que no quieren entender y aceptar quienes tienen otros puntos de vista distintos a los suyos, Jimmy. Entonces se inventan cosas, pero estamos hablando aquí entonces de un industrial exitoso, de un industrial que ha tenido éxito, que ha podido pues salir adelante en un país donde la hostilidad en relación con la industria no es poca. Una pregunta, Jimmy, más general. ¿Por qué usted considera tan importante para Colombia la industria? Pues ya no en su propia actividad económica, sino en la actividad del país. ¿Por qué le concede tanta importancia a la industria y lamenta que las cosas no se desarrollen más? Pues mira, si le preguntas a cualquier economista en el exterior, cualquiera en el exterior, al BID, al que sea, te va a decir que la industria es lo más importante para generar empleo y enriquecer al país. La industria tiene otra peculiaridad. Por cada persona que tú empleas en tu industria, creas entre 5 y 7 puestos de trabajo adicionales que no están directamente en tu industria. Necesitas transportadores, necesitas gente que haga mantenimiento, talleres, que empiezas a consumir electricidad, en fin. Tú generas mucho más empleo. El multiplicador es dramático. Eso para comenzar. Tú y yo tenemos una pequeña diferencia que hemos discutido, que yo insisto que en la condición en que estamos actualmente en Colombia, el camino es empezar a incentivar la exportación, porque eso es lo que te vuelve, de primer grado, ¿no? Es lo que te vuelve eficiente y real. Pero aquí en Colombia tenemos la costumbre, o tienen la costumbre de decir, caramba, pero si acabamos de devaluar, ¿por qué no exportan? Pero un momentico, nosotros no estamos exportando carbón ni estamos exportando petróleo, donde lo único que cuenta es el precio. Para exportar productos como los que hacemos nosotros y muchos otros en el país, no somos únicos, ni pretendo que seamos únicos. Se necesita salir, se necesita visitar clientes, se necesita convencerles de tu calidad, primero. Segundo, necesitas convencerles de que Colombia es un país sano, que no es un país que va a desaparecer mañana. Eso es otro problema. Y tercero, necesitas convencerles de que tú sí vas a entregar la mercancía cuando la necesiten. No olvidemos que muchos de esos, los grandes almacenes o los productores de automóviles, cuando tú le prometiste entregar un producto, si no lo entregas, están en la olla. Entonces, después de que ya lograste convencer todo eso, ahora sí hablamos de precio, pero es lo último que se habla. Entonces, el factor, la tasa de cambio, claro que sí juega un papel, pero no es el papel más preponderante. Pero Jimmy, yo le oí decir a alguien un día que el problema que tenía Colombia es que nuestros trabajadores, los trabajadores colombianos no eran buenos trabajadores, sino que, bueno, y se echaban una teoría. ¿Cuál es su impresión? Porque imagino que usted ha tenido miles y miles de trabajadores y conoce esto muy de cerca. ¿Cuál es su idea frente a los trabajadores colombianos? Y tenemos miles. Te voy a decir algo para no alargarte el cuento. Nosotros cuando compramos equipos que no estamos, con los cuales no estábamos familiarizados, generalmente pedíamos al productor que nos enlace con alguna fábrica en el exterior donde se utilizaba ese equipo. Y mandábamos una cuadrilla, puede ser 6, 8, 10, hasta 12 personas, obreros nuestros, los mandábamos al exterior a que se adiestren utilizando esos equipos. Jorge, no hubo una sola vez que no nos traten de robar a los trabajadores. A sonsacarse los que se llama. Sí. Con eso te digo todo. La excelencia de los trabajadores colombianos, en eso coincidimos perfectamente, Jimmy. Yo estoy convencido. Cuando uno va al exterior y uno dice colombiano, en los países, en España, en Estados Unidos, uno dice colombiano y el extranjero le dice excelentes trabajadores, creativos, echados para adelante, etcétera. Me alegra oír eso. En todas partes, tú vas a cualquier parte, cualquier club, cualquier cosa, los trabajadores que más se destacan son colombianos, todos. Bueno, entremos entonces a otro como aspecto de esta conversación. ¿Cómo le ha ido a Colombia con esto del libre comercio, Jimmy? ¿Cuál es su impresión?
pero no digamos todavía las causas de por qué nos ha ido como usted cree que nos ha ido, sino un poco cómo nos ha ido. ¿El país ha sido un gran ganador de este proceso o más bien nos ha ido mal? ¿Cómo valora usted lo que nos ha ocurrido en estos días? Son casi 30 años. Quiero decir un par de cosas antes de meterme a ese tema, porque ya lo hablé, ya me expresé en las dos entrevistas, la del tiempo y la de semana. En primera instancia me dijo un amigo, me dijo que el presidente Duque está muy molesto conmigo por mis declaraciones. Y yo quiero asegurarle al presidente, a todos, que mis comentarios no van a criticar ni su gestión ni la de ningún otro presidente, para nada. Es más, yo al presidente Duque le tengo el mayor respeto y no le envidio la que tiene que hacer ahora para manejar un país en las condiciones que tenemos después de esta epidemia. No se lo envidio. Ayudo en lo que pueda, pero no envidio eso. Así que hay que dejar por fuera el tema de personalizar los comentarios y las ideas. Hay que discutir las ideas por lo que son o no son. Yo no tengo, como dije al principio, yo no tengo una línea directa con Dios y soy dueño de la verdad. Yo puedo expresar mi experiencia y la experiencia que tenemos hoy en nuestras fábricas. Entonces, volviendo al tema del libre comercio, es claro, clarísimo, que el mundo se ha beneficiado y se ha enriquecido con el concepto de libre comercio. Pero ya inclusive los americanos se están dando cuenta de que el libre comercio también tiene que tener unas reglas del juego, que la mesa tiene que estar nivelada para ambos lados. Ahora está viendo que China se ha violado todo, ha robado propiedad intelectual, hace lo que le da la gana con tal de adelantar sus industrias. En ese orden de ideas, el problema de Colombia es que nos fuimos de un esquema que era totalmente absurdo, donde las importaciones eran totalmente prohibidas. Entonces tú, cualquier basura que producías, estaba obligado el consumidor a comprarlo. No tenía remedio, tenía que pagar el precio y mamarse la mala calidad. Punto. No. Afortunadamente nosotros, por ser exportadores, nos apartamos de ese esquema y aprendimos a ser buenos y eficientes. Pero en general ese esquema era francamente estúpido. Nos pasamos a otro esquema de la noche a la mañana, se las tiraron a todo el mundo al río, al agua, ¿no? Ahora es libre comercio. Al agua helada, Jimmy. Y el país no estaba preparado, ni está hoy preparado para eso. ¿Y el resultado en cifras, cómo lo ha visto? Pues yo he visto, recuerda que yo estuve en el IFI 7 años en representación del presidente, estuve en la Junta del IFI. Teníamos como meta tratar de aumentar la participación de industria en el Producto Bruto colombiano y francamente no tuvimos éxito. No. ¿Por qué? Porque el entorno aquí no es favorable, no es el más favorable para la industria. Tenemos los economistas y los que diseñan aquí las cosas, no tienen en cuenta que tenemos competencia de otros países que tienen un gran apetito por industrializarse. Yo te doy un simple ejemplo. Aquí en Costa Rica, ¿no? Tú puedes montar una industria y te dan 5 años, 0 impuestos, ¿no? Y se han montado, y Entel ha montado una industria inmensa ya. Yo no estoy sugiriendo que tenemos que ir a ese extremo, pero también hay que ver que en Colombia los impuestos son demasiado altos, que la energía eléctrica es cara y en algunos sitios como la costa es muy incierta. Yo soy inversionista y fundador de una empresa en la costa ahora que tiene que gastar $2 millones para generar su propia electricidad. Eso es un absurdo total. Que esa empresa debía estar invirtiendo esos 2 millones en producir más producto, vender más, enganchar más trabajadores y que la empresa de energías suministre como debe ser. Entonces, uno tiene que luchar contra todo eso, contra esas cortapisas,
no es un ambiente que favorece la industrialización del país. Yo, es decir, tú eres muy amigo del agro y lo respeto. Yo afortunadamente nunca he sabido distinguir entre el matarratón y el maíz, ¿no? Entonces, yo no navego esas aguas bien. El agro tiene un problema que para realmente darle un impulso al agro, el gobierno va a tener que hacer unas inversiones muy importantes, como lo ha hecho el Perú, ¿no? Yo ahí no toco eso porque no sé, son aguas donde yo no navego. En industria, el gobierno no tiene que invertir nada, no, ya está invertido todo. Lo que el gobierno tiene que hacer es dar unas condiciones, probablemente en condiciones tributarias mucho más favorables. Por ejemplo, cuando uno trae un equipo, no tener que pagar derechos de aduana si es para exportación, si se comprueba que van a exportación. Yo le sugerí al presidente anterior, al presidente Santos, le sugerí que las exportaciones de una empresa le ayuden a bajar su carga fiscal. Hubo una época en que se daba el CERT. No soy amigo del CERT, porque el CERT implica una erogación, aunque ganes plata o no ganes plata. Entonces, simplemente porque exportaste, te van a dar un CERT, creo que era del 5%, y eso para mí no tiene sentido. Para mí, un esquema donde si yo exporto la mitad de mi producción, entonces la mitad de utilidad tenga una tasa de impuestos mucho más baja. Inclusive se le puede añadir que es que yo no pueda repartir esa suma hasta dentro de 3 o 4 o 5 años y me obligue a invertir y aumentar el tamaño de la empresa. ¿Por qué es tan importante esto y por qué me centro en la exportación? Porque hoy día yo no veo en qué industria nos podemos meter en Colombia, ¿no? En un tamaño tal que realmente se justifique y dé mucho trabajo. No lo sé. Desconozco, para decirte la verdad. Hay un hecho y es que las cifras nos dicen, Jimmy, que nos ha ido mal con los TLCs. Usted conoce eso bien. Si uno mira la balanza comercial, que mira, digamos, las compras y las ventas, por ejemplo, de Estados Unidos o de la Unión Europea o de México, que usted lo mencionó hace un momento, lo cierto es que Colombia es un perdedor neto, que al final se resume en una idea. Los precios a los que ellos pueden vendernos aquí son inferiores a los costos a los que nosotros podemos producir. ¿Sí? Hay un desbalance total en eso. Algunos lo advertimos oportunamente. Yo recuerdo que en muchos debates que yo tuve con el ministro Jorge Humberto Botero, que fue el que tramitó esos TLCs, pues le advertimos que nos iba a ir mal porque las cifras no daban. Esto era un problema de la aritmética. Sin embargo, se empecinaron y hoy estamos en esa situación y tenemos un desbalance inmenso y la mejor prueba de que las cosas no han funcionado es que son unas tasas de desempleo inmensas. Ningún modelo económico que genere desempleo y pobreza puede ser un modelo económico, digamos, el modelo que el país necesita. ¿Usted qué piensa? Yo sé que usted ha hecho planteamientos sobre eso. ¿Qué debemos hacer con esos TLCs y con esas políticas que hoy estamos padeciendo? Tienes toda razón. Y es peor de lo que tú estás señalando, porque si la balanza no ha sido peor, es porque pudimos exportar petróleo a precios muy atractivos, exportábamos carbón y yo no sé qué otras materias primas exportábamos. Eso es insostenible. No hay país en el mundo que dure exportando lo que llamamos commodities. Eso está súper discutido y hay tratados sobre ese tema. Lo que los países deben hacer, lo que están tratando de hacer los países del Golfo, es utilizar la riqueza para convertirse en productores de bienes. En Colombia no tuvimos esa sagacidad, pero ¿sabes qué? Yo no quiero hablar del pasado. Yo quiero que pensemos en el futuro y qué hacemos. Entonces, mi sugerencia es que le pongamos mucha atención a la necesidad de industrializar al país, ¿no? Y que busquemos formas de incentivar la industria. Mira, yo tengo un ejemplo muy sencillo. En este momento estamos haciendo una inversión de $25 millones en una empresa en Medellín.
que va de paso, es todo para exportación, ¿no? Tenemos, somos muy ambiciosos en el plan de exportar ahí. Queremos, la tarifa eléctrica que estamos pagando es la más alta de todas nuestras empresas. Estamos alrededor de 12 centavos de dólar kilovatio y las demás están entre 8 y 9. Entonces hemos hablado con la empresa pública de Medellín para conectarnos a un voltaje más alto donde la tarifa es más baja. El costo para nosotros en equipo, alambrado y todo es del orden de $500,000, que está bien, lo pagamos. Pero entonces dice, no, es que por regla de la nación hay una prima de $500,000. Y dice, pero un momentico, ¿una prima a título de qué? No, eso es simplemente encarecer. El neto es que no lo vamos a hacer. Entonces, eso no es forma de incentivar a nadie. Bueno, y en este ambiente de TLC, Jimmy, yo le leí a usted en esta última entrevista en el periódico El Tiempo la idea de que esos TLCs, o sea, debería haber una búsqueda de unos acuerdos para hacerles modificaciones a esos tratados. Inclusive le oí hablar también de la posibilidad de subir aranceles, porque el problema es que, digamos, las reglas del juego, como usted decía, pues es una cancha completamente desbalanceada y ahora con la pandemia, pues ni se diga. Entonces, en lo inmediato, ¿qué debemos hacer? Yo soy muy pesimista en el sentido en que en un ambiente de estos tratados podamos resolver estos problemas, que además no es solo eso, aquí hay que resolver todo un problema grande, como usted menciona, de costo país, pero específicamente, ¿qué hacemos con esos acuerdos? Mira, el problema con los TLC es que yo no sé jurídicamente dónde estamos parados ni qué retaliación puede haber. Ahora, yo te voy a confesar algo, que una de las empresas que yo fui fundador ha sido gran beneficiaria de los tratados, vendiendo en Estados Unidos y en México. Y cuando me reprocharon que por qué estoy peleando, le dije, mira, a mí el interés de una empresa es una cosa y el interés del país es otra. Entonces, no, Claro, así no. debe ser. Entonces, no empecemos, pero yo soy realista. Yo no veo posibilidad de que en realidad nosotros podamos, ni siquiera a corto plazo, ¿no? Renegociar todos los tratados que tenemos. Creo que tenemos que buscar alguna forma de hablar con nuestras contrapartes, con los mexicanos, con los americanos, con los europeos y decirles, señores, estamos en la olla, estamos en nosotros no podemos seguir así. Tienen que ayudarnos, aunque sea un respiro de 1 año, 2 años, 3 años. Cuando en Europa están metiendo miles de millones para apoyar a las industrias. En Estados Unidos ya van, creo que en 3 billones de dólares para apoyar a su gente y a su industria. ¿Cómo competimos con eso? Esa es la realidad. O sea, los hechos nos han demostrado que como estamos en la olla. No es fácil encontrar las soluciones, pero lo cierto, Jimmy, es que en ese ambiente, en esas condiciones, no es posible. Y además usted anota una cosa que es cierta. Las tesorerías de esos países en este momento están subsidiando más que nunca su aparato productivo, pues con unas sumas astronómicas que en Colombia no se tienen. O sea, que la cancha no solo no se está nivelando, sino que se está desbalanceando todavía más. O sea, mi impresión es que nos vienen tiempos todavía más duros que los que estamos padeciendo, porque Es que uno no los ve moviéndose, digamos, en una actitud democrática, sino todo lo contrario. ese es el problema. Es que nuestra balanza de pagos no va a resistir todo este cuento, ¿no? Yo no sé quién va a venir a invertir en Colombia para exportar, no lo sé, porque yo no veo la ventaja que puede tener exportar desde Colombia hoy día. Te quiero comentar algo porque hay muchos que piensan que todo este cuento mío es por interés propio. Primero que todo, yo nunca he tenido ni siquiera el 50% de ninguna empresa. Soy menos del 50% en todas. Soy tal vez el accionista, el mayor accionista, pero no el accionista mayoritario, muy diferente. Segundo, de todas las empresas nuestras, ninguna se beneficia particularmente con la subida de aranceles, salvo una tal vez que ni siquiera es por arancel, es por dumping desde Ecuador. Y finalmente,
lo que yo busco, porque mi familia, mis amigos me dicen, Bermaye, pero tú a los que yo voy a cumplir 85 ahora, ¿para qué te estás metiendo tú en eso ahora? No, deja. Yo, no, yo tengo una lealtad con mi gente. Yo considero que la gente que tenemos en las empresas son de primerísima calidad, todos, consagrados, entregados, trabajadores. eh, Tenemos protocolos para COVID, pero están viniendo, estamos trabajando. Esa es la gente que yo quiero que tenga futuro. Yo no puedo descartar eso. Uno sería mal, sería uno mal amigo, digámoslo así. Y eso no está en mí. Sí, yo sobre eso pues puedo dar un testimonio. Llevo ya varios meses conversando con alguna frecuencia con Jimmy Mayer y es evidente que digamos que en sus asuntos personales pues él no tiene ningún problema ni ningún reclamo que hacer. Pero hay una genuina preocupación por el país. Él sabe muy bien que las cosas están funcionando muy mal, que no se desarrolla la industria, que es la clave del progreso de la humanidad, porque la industria es al final la que jalona la ciencia y la tecnología. Y lo que está es preocupado porque, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Porque lo cierto es que las cosas que nos pintaron en los años 90 no resultaron ser al revés, ¿no? Usted anotaba muy bien cómo si no estamos peor es porque nos tocó una bonanza petrolera, pero además estamos viviendo un poco de una deuda externa que ya se nos volvió impagable, Jimmy, porque la suma es astronómica, las remesas de los colombianos que se fueron porque no consiguieron trabajo en Colombia, o sea, en general la economía medio funciona y bastante mal es por una serie de hechos que digamos, son insostenibles en el largo plazo. Pero bueno, yo creo que vamos terminando ya, Jimmy, agradeciéndole muchísimo pues su presencia aquí con nosotros esta noche. Y bueno, dígale usted lo que quiera decirles a los colombianos que lo van a ver, lo están viendo en este momento y lo van a seguir viendo después porque este programa quedará circulando por las redes. Por favor, Jimmy, concluya usted esta conversación tan grata y mil gracias nuevamente por estar con nosotros. Lo que le quisiera yo decir al país es, tenemos un país maravilloso, tenemos una geografía difícil, pero bondadosa. Tenemos, a mi juicio, la mejor gente del mundo con quien trabajar. Lo que nos falta es, para decirlo francamente, nos falta berraquera. Nos falta el sentido de que tenemos que hacer todo por Colombia para los colombianos. Nosotros somos demasiado entregados a los poderes extranjeros y no velamos por lo nuestro como nos toca. ¿Qué sugiero concretamente? Sugiero que atendamos la pequeña industria que está sufriendo y ver cómo podemos protegerlos un poco de ese contrabando, pero el contrabando es otro tema que podemos hablar, pero cómo nos protegemos de las importaciones de países que pagan sueldos mucho más bajos, etcétera. Eso es indispensable, si no, la pequeña industria va a desaparecer. Eso es a corto plazo, el gobierno tiene un gran problema y tenemos que ser conscientes que el gobierno tiene un problema. No podemos pedirle demasiado. Lo que sí podemos pedirle al gobierno es que hagamos un plan hacia adelante, que no tenemos que acudir a sabios de Harvard ni nada de eso. Tenemos que ir a hablar con quienes hoy exportamos, que son muchos, no soy el único, ¿no? A ver qué podemos hacer para incentivar la producción y la exportación en Colombia. Eso así de sencillo el cuento, pero tenemos que tener una meta de doblar el producto ingreso, el ingreso per cápita en 12 o 14 años y eso no lo vamos a hacer si no podemos crecer a la tasa del 7% anual. Así de sencillo el cuento. Yo no sé, podemos, y no me gusta polemizar y debatir en público, eso no tiene sentido, ¿no? Yo quisiera que, es decir, entre gente honrada, gente decente, nos sentamos, hablamos, intercambiamos ideas y llegamos a unas conclusiones. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia esta noche aquí. Yo estoy seguro que esto va a caer muy bien y va a tocar muchas fibras. Y lo que yo le oigo decir a Jimmy Mayer y lo llevo oyendo decir hace mucho rato y a otros muchos empresarios como él, me confirman en la idea de que en Colombia sí hay que hacer algún tipo de acuerdo
sí, entre los sectores populares, las clases medias, los empresarios urbanos y rurales, para ver cómo vamos. Yo repito mucho una frase: crear fuentes de empleo, fuentes de empleo, fuentes de empleo, que quiere decir que los empleos se crean en el aparato productivo, en la industria, en el resto de sectores económicos. Pero repito, cuando uno ve y conoce a personas como Jimmy Mayer, pues digamos, se llena de optimismo en el sentido en que este país sí tiene arreglo y que lo que necesitamos es hacer esfuerzos para que este sea un país amable para todos. Bueno, Jimmy, mil gracias nuevamente. Gracias. Saludos. Hasta luego. Que esté muy bien. Muchas gracias.